Soy ginecólogo con 11 años de experiencia en cirugía endoscópica ginecológica y medicina reproductiva y trabajo en el Hospital Sagrado Corazón, el Grupo Dona Inén y en Eva Fertility Clinics. La endometriosis es la localización de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. El tejido endometrial normalmente debería estar solamente limitado a la cavidad uterina, pero eventualmente puede trasladarse a otros órganos y tejidos. Normalmente la localización más frecuente es a nivel de la pelvis y simplemente lo que ocurre allí es que por un proceso de menstruación retrógrada, la sangre menstrual se va de manera retrógrada a través de las trompas, cae en la pelvis y allí se siembra el tejido endometrial. Luego este tejido con el estímulo hormonal se desarrolla y así como el tejido que está dentro de la cavidad uterina durante el ciclo menstrual se desarrolla, se descama y sangra con la menstruación, de la misma manera ocurre con el tejido endometrial que está a nivel de la pelvis. Pueden existir otras localizaciones también, como por ejemplo a nivel de órganos más distantes, como por ejemplo se ha visto en diafragma, se ha visto en pulmón, se ha visto en cerebro, y también eventualmente puede localizarse a nivel de la pared uterina. El endometrio penetra hacia la musculatura uterina y genera un proceso de deformación del útero que se llama también adenomiosis, que es como una variante de la endometriosis. Los síntomas más frecuentes son básicamente el dolor con la menstruación, diría que es el síntoma principal, y ese dolor puede ir acompañado de otros síntomas adicionales, como por ejemplo dolor a la defecación, dolor al momento de la micción también. También puede presentarse dolor con la relación sexual y cuando ya la endometriosis está en una etapa un poco más avanzada, ya el dolor suele no estar solamente limitado a la menstruación como tal o a la etapa perimenstrual, sino también puede verse a lo largo de todo el ciclo menstrual. Las consecuencias principales de la endometriosis van a ser en dos facetas. Una que tiene que ver más que nada con el desenvolvimiento diario de la vida de la mujer, porque sobre todo en casos de endometriosis avanzada, el dolor puede ser realmente incapacitante. Y a veces el dolor, como dije anteriormente, está limitado a la etapa de la menstruación, pero a veces como también se presenta a lo largo de todo el ciclo, pues la mujer realmente se la puede pasar muy mal y bueno, esto puede ocasionar ausentismo escolar, ausentismo laboral y bueno, eso con respecto al desenvolvimiento de la vida diaria. Ahora, hay otra consecuencia mucho más importante, considero yo, y tiene que ver con la parte reproductiva. Y el problema está que la endometriosis genera infertilidad. Se cree que aproximadamente entre el 30 y el 50% de las mujeres con infertilidad presentan endometriosis. Entonces, allí lo que sucede es que ese tejido endometrial que está sembrado a nivel de la pelvis genera un efecto inflamatorio que luego va produciendo adherencias entre los órganos pélvicos, entre el ovario y la trompa, entre el útero y los ovarios, y esto deforma la anatomía de la pelvis, lo cual dificulta que la función de los órganos pélvicos se dé adecuadamente, como por ejemplo la función de la trompa de recoger los ovocitos a nivel de la pelvis. Y bueno, lo otro también es que la endometriosis cuando se instala a nivel del ovario y genera quistes endometriósicos, que también son llamados quistes de chocolate, van a generar un proceso de destrucción de la reserva ovárica. La reserva ovárica es como el inventario de ovocitos con el que cuenta la mujer, y lo que sucede allí es que
la endometriosis actúa como un agente de destrucción de esta reserva ovárica, por lo tanto tiene una consecuencia no solamente en el proceso fisiológico de la reproducción, sino que también va a generar una consecuencia en el futuro reproductivo de la mujer. Por lo tanto, pues es bien importante hacer el diagnóstico. El diagnóstico de la endometriosis es uno de los procesos como un poco más complejos, porque resulta que como la endometriosis da una sintomatología que es muy vaga, a veces las pacientes acuden simplemente por algo de dolor menstrual y es difícil a través de las pruebas más comunes llegar a un diagnóstico. Generalmente el diagnóstico se hace en la mayoría de las pacientes ya cuando la endometriosis tiene cierto avance. Básicamente tú lo puedes tratar de buscar en etapas tempranas a través del interrogatorio, haciendo bastante énfasis sobre todo en el dolor relacionado con la menstruación y los otros dolores que pueden ir agregados con la relación sexual o con la defecación o con la micción. Luego ya al examen físico, pues con el tacto bimanual pudiese haber algún dolor específico en alguna parte de la vagina o de la pelvis. Y luego tenemos una de las herramientas de uso más frecuente, que es la ecografía transvaginal, en donde podemos hacer diagnóstico de adherencias que te pueden hacer pensar que hay un proceso endometriósico en curso, o también si ya la endometriosis está más avanzada y han generado quistes en los ovarios, entonces se pueden ver esos quistes de chocolate en la ecografía transvaginal. Existen otros métodos un poco más precisos que permiten ya como estadiar un poco mejor la endometriosis, como por ejemplo la resonancia magnética nuclear, que te permite ya hacer diagnóstico de nódulos endometriósicos localizados entre el recto y la vagina, y te permiten tener una idea de cómo ir ya a un tratamiento, sobre todo quirúrgico, a la hora de que pues hagas el diagnóstico para hacer algún tipo de intervención. Entonces, lo más importante de destacar es que el diagnóstico es difícil y luego también existe otra prueba que es la laparoscopia, que es quizá la prueba más precisa para hacer diagnóstico en la etapa precoz, pero el inconveniente que tiene es que pues hay que llevar a la paciente a quirófano con todo lo que implica en relación a costo y bueno, que es un método mucho más invasivo, pero que permite hacer un estadiaje mucho más preciso de la enfermedad. El tratamiento en endometriosis básicamente se divide en el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, pero también hay que tener en cuenta de si ese tratamiento va a ir dirigido a pacientes que todavía tienen deseos de quedar embarazadas o pacientes que ya han cumplido su deseo reproductivo. El tratamiento médico tiene como principal objetivo atrofiar el tejido endometrial, y eso se logra a través de fármacos hormonales que liberan progestágeno, y este progestágeno lo que va a producir es una atrofia del tejido endometrial, tanto el que está en la cavidad uterina como el que está fuera de la cavidad, que sería pues los focos de endometriosis como tal, y esa atrofia va a permitir una mejoría en la sintomatología, en el dolor, y pues puede ser un tratamiento que se use de manera provisional para mantener a la paciente y no llegar a un tratamiento quirúrgico, o mientras esta espera para luego planificar su embarazo, porque lo que se trata de buscar es que se frene la endometriosis o que se trate de mantener como congelada durante ese tiempo de espera. Luego el tratamiento quirúrgico
lo que busca es resecar, sacar el tejido ectópico que está generando el dolor y la sintomatología y restaurar la anatomía de la pelvis con el fin de pues mejorar la condición reproductiva de la paciente. A veces eso se puede lograr, sobre todo si la endometriosis está en un estadio inicial, pero generalmente cuando la endometriosis ya está en un estadio más avanzado, allí sí que es difícil restaurar la anatomía y pues ya en esos casos es preferible que la paciente vaya a un tratamiento de reproducción asistida para lograr el embarazo. En pacientes que ya tienen la maternidad satisfecha, pues si hay que llegar a cirugía, el objetivo es básicamente resecar todo el tejido que esté produciendo el dolor y allí sí que se puede ser un poco más agresivo en cuanto a la técnica quirúrgica. Creo que en ginecología se dan situaciones en donde yo creo que perfectamente se pueden resolver sin necesidad de que la paciente tenga que acudir a un consultorio. En mi práctica diaria siempre recibo contactos de mensajería o llamadas en donde la paciente tiene dudas sobre una determinada condición, como por ejemplo que tiene dudas sobre cuándo empezar un método anticonceptivo o sobre que tiene algún tipo de flujo y quisiera iniciar un tratamiento que le alivie mientras va directamente al consultorio. Y también, incluso creo que a través de la transferencia de datos se pudiese orientar a las pacientes de qué tratamiento específico hacer en base a los resultados de determinados laboratorios o determinados exámenes y además qué pasos seguir, por ejemplo, de cara a la planificación de una cirugía. Entonces yo creo que hay toda una serie de situaciones para las que se prestaría mucho una plataforma que te permita a ti hacer este intercambio tal vez de una manera pues organizada, ¿no? Yo creo que hoy en día una de las cosas que más interesa es tener a lo mejor tiempo libre, y el tiempo libre creo que en cuestión de salud pues lo necesita tanto el paciente como el médico. Entonces yo creo que en ese sentido el poder desarrollar una consulta que permita ser virtual, en donde ni el médico ni el paciente tengan que desplazarse a un centro, creo que ofrecería una gran ventaja. Ahora, lo que sí es que esta plataforma debe ser una plataforma que permita organizar pues los requerimientos de los pacientes y que le permita al médico poder canalizar esos requerimientos, pues yo creo que a través de consultas y transferencias de datos en donde se archiven la historia de cada paciente y pues se pueda hacer esa gestión de manera virtual. Yo creo que esto liberaría mucho los servicios del día a día, tanto en los hospitales como en las consultas privadas, por un lado, y por otro lado, pienso que le darían esa cierta libertad pues, tanto al paciente como al médico, que creo que finalmente es lo que se está buscando con servicios a distancia y servicios digitales. A fin de cuentas, yo creo que es generar comodidad, que es lo que se anda buscando.